Las leyendas de los tiburones asesinos nacieron de las tradiciones de los marineros. Las narraciones espectaculares sobre devoradores de hombres tuvieron poco efecto en los hombres de tierra adentro hasta que se puso de moda bañarse en el mar a principios del siglo XX y comenzaron los ataques de los tiburones con tal ferocidad que sus consecuencias crearon un temor que aún se mantiene hoy en día. Los mayores ataques de tiburones de la historia, hechos terribles que condicionarían nuestra visión de los tiburones durante generaciones. Expedientes de tiburones, leyendas de tiburones asesinos. Los historiadores dirían que 1916 fue el año del tiburón. Se habían visto en las costas de Nueva Jersey a principios de verano, pero las temperaturas eran muy agradables y los informes de los tiburones no disuadieron a los miles de habitantes de interior que querían aliviar su calor. 5 ataques de tiburones dejaron 4 muertos en solo 11 días, creando una histeria que barrió América. No se sabe a ciencia cierta qué tipo de tiburón provocó estas muertes o si fue obra de un animal o de varios. Ahora, después de más de 80 años, el médico Richard F. Nicola está obsesionado por encontrar la respuesta. Como historiador de Nueva Jersey, con un gran amor al mar, F. Nicola se ha internado en un misterio que tuvo muchas víctimas, pero no tiene un claro culpable. Creo que es posible que hubiera varios tiburones en los ataques, pero también si todo fuera obra de un solo tiburón, seguramente sería un gran blanco, debido a su comportamiento en el pasado, a su propensión a atacar humanos y a su ensañamiento. Hasta donde yo sé, estos ataques no tienen comparación con nada, debido al número de personas que murieron en un espacio tan corto de tiempo. Aquí hubo 4 muertos y un herido en 11 días. Los ataques comenzaron el 1 de julio de 1916, cuando los confiados bañistas abarrotaban la costa de Nueva Jersey. No tenían nada que temer, no habían informado de ataques de tiburones en estas costas. Ese día, Charles Vassant hizo historia y perdió su vida. Recién graduado en la Universidad de Pensilvania, tomó un tren en la achicharrante Filadelfia y llegó al pueblo de veraneo de Beach Haven, en Nueva Jersey. Antes de terminar el día, sería la primera de las 5 víctimas en un ataque de tiburones que duró 11 días y aterrorizó a la nación. Era media tarde cuando los testigos recuerdan ver a Vassant jugando con un perro, minutos antes de que empezara la carnicería. ¡Cógelo! Como el perro desapareció entre las olas, Vassant, preocupado, peinó la costa buscando al perro. Como no lo encontraba, Vassant se metió en el agua sin notar la presencia de una gran forma gris que pasaba más allá de las grandes olas. Las personas que había en la playa habían visto al tiburón e intentaron sin éxito avisar a Vassant, pero era demasiado tarde. Delante de una multitud aterrorizada, fue atrapado y arrastrado bajo el agua en medio de una gran mancha de sangre. La investigación de F. Nicola del ataque de Vassant le ha llevado a Miami, donde Jack Ott, de 77 años de edad, recuerda el ataque a través del relato que le hizo su padre. Yo era muy pequeño cuando oí la historia por primera vez de cómo mi padre rescató a este tipo que fue mordido por un tiburón. Esto sucedió en 1916. Como socorrista, mi padre estaba patrullando la costa. Lo primero que oyó fue ¡socorro, socorro! Cuando llegó hasta el individuo, estaba rodeado de sangre. En la orilla llamaron a un médico del hotel, pero el daño ya estaba hecho. Vassant tenía el muslo abierto y debido a la pérdida de sangre entró en shock, a pesar de la rápida actuación del socorrista Alexander Ott. Cogió la falda de uno de aquellos trajes de baño de señora que había entonces y la utilizó para hacer un torniquete. Hizo lo que pudo con lo que tenía a mano, pero al final el sujeto murió por la pérdida de sangre.
Aunque impresionante, los científicos de entonces declararon que su muerte habría sido un hecho aislado, pero estaban equivocados. 5 días después, el devorador de Jersey atacaba de nuevo 75 kilómetros al norte. Cerca del tranquilo hotel Essex y Sussex, en Spring Lake, el botones Charles Brada se convertía en la segunda víctima. Nadaba alejado de sus amigos y lo último que se le oyó decir fue: «Me ha mordido un tiburón, me ha arrancado las piernas». Colocaron unas barreras de acero, pero ya era demasiado tarde para salvar la temporada de turismo. Lo que ocurrió después elevó el pánico aún más. ...50 kilómetros al norte, los residentes de Matawan, una pequeña población que se encuentra a 17 kilómetros y medio de la costa, se sentían libres de la amenaza del tiburón. Solo se podía nadar en el arroyo Matawan, una corriente estrecha y serpenteante que vaciaba su agua embarrada en la bahía. El 12 de julio, un marinero retirado, el capitán Thomas Cottrell, volvía a casa después de un buen día de pesca. Mientras cruzaba el nuevo puente levadizo que cruzaba el Matawan, Cottrell vio algo que parecía imposible: un enorme tiburón que nadaba lentamente corriente arriba. Convencido de que no era un espejismo, Cottrell corrió a Matawan para alertar a sus habitantes. Os digo que es cierto, conozco a un tiburón cuando lo veo. Aunque los habitantes conocían los 2 ataques anteriores en la costa, nadie creyó que un enorme y peligroso tiburón entraría por una corriente de agua tan estrecha. No es un tiburón. ¿No me va a escuchar nadie? A pesar de sus airadas súplicas, la historia del capitán fue considerada un mero fantasma producido por el calor. Ignorar estas advertencias resultó un grave error. Oiga, no puede ser. Hay un tiburón en nuestro río. Mientras tanto, una de las fábricas de la ciudad dejó que Lester Stigwell, de 11 años, saliera pronta de trabajar. Sin conocer las últimas noticias del tiburón, fue con sus amigos a darse su baño habitual en el río Matawan. Mildred Fisa, que vivía en Matawan en 1916, recuerda las frecuentes excursiones de los chicos al río. Siempre solían ir a nadar allí. Solían cogerse 2 horas del trabajo y se reunían 3 de ellos. E iban a nadar. Esta vez, en cuestión de minutos, la diversión tuvo un final trágico. Chicos, mirad cómo floto. Nadie podía ignorar los gritos desesperados de los 2 chicos cuando llegaron al pueblo. Stanley Fisher, de 24 años, corrió hacia el río con otros 2 hombres en un intento desesperado de salvamento. Creyendo que Lester había sufrido un ataque epiléptico, los hombres se metieron en el río sin saber que el tiburón todavía se estaba ensañando con el cadáver del niño. Cuando Fisher intentó alejar al tiburón del chico, también le mató a él, desatando una histeria que iba a sobrecoger Matawan. Después de los ataques, ¿cómo reaccionó la gente del pueblo? Estaban medio locos. Todo el mundo estaba fuera de sí. Eran personas agradables, buenas y limpias. Eran amigos de todo el mundo y todo el mundo les quería. Fue muy duro. Difícil. Conozco a un par de personas que estaban en un puente río abajo y vieron pasar al tiburón. Dijeron que era algo monstruoso. Todo el pueblo. Todo el mundo lo sabía. Fue algo muy impresionante. Era algo terrible porque nadie sabía que los tiburones hubieran llegado tan lejos. Así que fue un ataque sorpresa. El baño de sangre no había terminado. En su camino de vuelta hacia el océano, el tiburón atacó otra vez en el lapso de 1 hora, hiriendo al joven Joseph Dunn, que salvó su vida por poco. Él fue la 5ª y última víctima del devorador de Jersey. Un pueblecito típico como Matawan, a 17 kilómetros del océano,
Pensaba que no tenía nada que temer, al menos en lo que se refería a los tiburones. Cuando se produjeron los ataques llevándose a un chaval y uno de los hombres más conocidos de Matawan, el pueblo entero se puso no solo histérico, querían vengarse del tiburón. Pusieron precio a su ahora famosa cabeza y comenzó la caza del asesino. Asustados y armados hasta los dientes, los habitantes de Matawan no descansarían hasta que el asesino o asesinos fueran encontrados. Algunos incluso pensaron que llenar el río de dinamita mandaría al tiburón al más allá. De vuelta a la costa de Nueva Jersey se llevó a cabo la mayor caza de un tiburón de la historia. Aunque nadie sabía a qué especie pertenecía ni cuántos tiburones eran, fueron eliminados cientos de terroríficos dientes a medida que la guerra contra los tiburones acaparaba más titulares que la guerra mundial que se libraba en Europa. Poco después de los ataques, Michael Slaysa atrapó al presunto asesino en la desembocadura del río Raritan Bay. Era un tiburón blanco de casi 2,5 metros. Cuando se le abrió se le encontraron casi 7 kilos de restos humanos en el estómago. Y para muchos, este terrible descubrimiento resolvió el misterio. De repente, y por primera vez, parecía que un solo tiburón era el responsable de los ataques. Y esto era algo único. Nadie había oído hablar de esto antes. Nadie había pensado que un solo tiburón podía venir una y otra vez y atacar a gente de una zona determinada. Casi 60 años antes de que las mandíbulas de Peter Benchley aterrorizaran al mundo, el devorador de Jersey, un monstruo real, aterrorizaba la costa de Nueva Jersey. Richard Ellis, pintor y escritor, piensa que hay muchas sorprendentes semejanzas entre los ataques de 1916 y la novela de 1974, que no son mera coincidencia. Creo que Benchley estaba muy influenciado por estos ataques. Mucho de lo que aparece en Tiburón parece ser el comportamiento de un tiburón solitario. ¿Podría pasar otra vez? ¿Pasaría otra vez? Probablemente no. Pero los tiburones no muerden a la gente en África del Sur, en Australia y en California. Sí, lo hacen. Durante 40 años, los ataques de 1916 fueron uno de los episodios más sangrientos de la historia humana. Nadie creía que volvería a suceder. Nadie podía predecir que África Austral sería el objetivo. Frente al Océano Índico, la llamada costa natal de Sudáfrica fue el escenario del ataque más sangriento en la historia del país. 100 días de histeria cambiaron para siempre la idea de los sudafricanos sobre bañarse en el océano. Solo en el primer mes murieron 4 bañistas víctimas de ataques de tiburones. Una época de terror que se conocería como el Diciembre Negro. Aubrey Cowan era un veterano salvavidas de la playa de Margate cuando comenzaron los ataques. En la temporada alta había miles de turistas en la playa y los tiburones literalmente salían del agua para saludarles. Todo el mundo se volvió loco. Un tiburón llegó hasta la arena. Estábamos en la balconada cuando toda la gente que estaba en la orilla del agua se dispersó. Y cuando se retiró el agua, apareció el tiburón durante 1 o 2 segundos, hasta que vino la siguiente ola y se lo llevó mar adentro. Eso nos indicó que estaban por ahí y que podrían volver a llegar hasta la costa. Los ataques se produjeron en una rápida sucesión. Ante miles de bañistas horrorizados, Cowan sacó del agua a la adolescente Julia Payton después de haber sido brutalmente atacada por un tiburón enorme. No hay nada más terrorífico que ver a alguien que ha sido atacado por un tiburón. La gente empezó a marcharse del pueblo, pero muchos se quedaron. El lunes siguiente, cuando Julia Payton fue atacada en la playa de Margate ante miles de personas, fue el fin. Es como quitar el tapón de una bañera. Los visitantes abandonaron la ciudad a montones. Se decía que Margate se estaba convirtiendo en un pueblo fantasma. De hecho, toda la zona sur de la costa se estaba convirtiendo en una región fantasma.
George Plowman, que ha estado relacionado con los salvamentos durante más de 50 años, recuerda el éxodo masivo desde los lugares de veraneo. Margate es un pueblo pequeño que vive del turismo. La gente lo canceló todo. Los hoteles estaban vacíos. Plowman no es ajeno a los estragos de los ataques de los tiburones. A él, el diciembre negro le trae recuerdos de un encuentro que casi le costó la vida. La tarde del 1 de noviembre de 1951, yo estaba nadando, aprovechando las olas. De repente, noté que algo agarraba mi pierna derecha. Fueron unos 5 segundos. Sentía cómo se movían sus mandíbulas. Cuando por fin saqué la pierna, no había nada debajo de la rodilla. Me la había arrancado. Para evitar la ruina de su economía, los dirigentes locales iniciaron una guerra total contra los tiburones. El miedo era febril. Era el momento de tomar medidas desesperadas. Avisaron a la Marina de Sudáfrica y ellos pusieron cargas de profundidad en varios sitios para intentar matar a los tiburones. Por supuesto, esto solo fue un ejercicio naval. No tuvo ningún efecto. Se construyeron unas barreras para separar al bañista de los tiburones, pero no se mantenían cuando había mucho oleaje. En uno de los ataques más dantescos del diciembre negro, a una mujer casi la comieron hasta la mitad mientras estaba con el agua hasta la cintura, viendo cómo reparaban una barrera. Desesperados por terminar con la carnicería, las autoridades locales solo tenían una opción. Utilizaron helicópteros para poner redes antitiburones en sus playas, como en los programas similares que se realizaban en algunas ciudades de Sudáfrica. Estaban diseñadas para atrapar y matar a los depredadores y fueron un éxito instantáneo y todavía están en uso hoy día. Hoy hay unas 14 redes a lo largo de la playa de Margate, pero solo con las 5 redes que nos dieron al principio, el primer año, atrapé 310 tiburones. El más grande fue un gran tiburón blanco de casi 5 metros. Entonces los llamábamos los punteros azules. Para Aubrey Cowan, exterminar al gigante blanco supuso el final de los ataques y de otro tiburón de la vida real. Estoy seguro. Si te fijas en las fechas, en los días, el miércoles, el viernes y el lunes siguiente, estoy convencido de que podría haber sido el mismo tiburón. Para la mayoría de los sudafricanos no hay ninguna duda. Estos ataques fueron obra de un solo tiburón que de repente descubrió que los humanos eran presas fáciles. Aunque la frecuencia de los ataques durante el diciembre negro fue sorprendente, ningún tiburón fue identificado, quedando libre el criminal o criminales. Pero los expertos en tiburones de Sudáfrica están intrigados ante la posibilidad de que un tiburón solitario pueda atacar a los humanos. Me llamo Jeremy Cliff. Soy el subdirector del Consejo de Tiburones de Natal y dirijo el departamento de investigación. He estado estudiando los patrones de los ataques de los tiburones no solo en nuestra costa, porque hay evidencias en otras partes del mundo de concentraciones de ataques en pequeñas zonas en un corto espacio de tiempo. Podría ser que 1 o 2 tiburones fueran responsables de todos los incidentes. Para evitar otro diciembre negro en las aguas sudafricanas, en 1964 se formó el Consejo de Tiburones de Natal para instalar y vigilar las redes en las playas más populares. Hoy, la costa natal tiene unos 65 kilómetros de redes. En las playas con redes, los ataques han desaparecido por completo. Las redes de tiburones funcionan como instrumentos de pesca. Pescan los tiburones de un área determinada. Al pescarlos disminuye el número de tiburones en la zona y con ello las posibilidades de que un tiburón entre en contacto con un humano.
Las redes son increíblemente eficaces para reducir los ataques de tiburones, pero no son una barrera perfecta. En otras palabras, no evitan que los tiburones entren en contacto con la gente. Las redes solo tienen unos 7 metros de profundidad. Esto significa que los tiburones pueden nadar por encima de las redes y a los lados, así que de hecho pueden llegar hasta la gente de la playa. Los tres grandes, los grandes blancos, los tigres y los toro, se pescan en las aguas de Sudáfrica, alcanzando unas cifras de unos 150 por año. Como sus aletas son rígidas, los tiburones entran en las redes y enseguida quedan enganchados. Al no poder nadar, no pueden hacer que el oxígeno pase por las branquias y mueren asfixiados. Las tripulaciones salen al alba porque es cuando se dan las mejores condiciones climáticas para operar. Revisan las redes. Si encuentran un tiburón en las redes y está vivo, normalmente le ponen un distintivo y lo sueltan. Si el tiburón está muerto, y desgraciadamente entre el 80 y el 90% de los tiburones que encontramos lo están, se carga en el bote y se trae aquí para llevar a cabo las investigaciones biológicas rutinarias. Extraídos de las redes sudafricanas, los tiburones han pagado un alto precio por sus ocasionales ataques a los humanos. En los años 50 y 60, todo el mundo podía cazar a estos depredadores, pero poco a poco los tiempos van cambiando. Cuando entré en el consejo, se mataba a todos los tiburones que aparecían vivos en las redes, pero hemos cambiado de actitud. Hoy día, incluso los grandes blancos y los tiburones tigre o toro son dejados en libertad. Pero, por supuesto, hay que tener cuidado. No podemos hacer esto en temporada alta, cuando hay mucha gente en el agua. Más allá de la seguridad de las redes, las playas lejanas con aguas cristalinas atraen a los jóvenes surfers sudafricanos. Hacer olas en una zona peligrosa sin redes es una diversión de alto riesgo. Un juego que le costó caro a una mujer joven de Durban. Me llamo Belinda Van Salkik y soy diseñadora de modas. Llevo 4 años trabajando en el negocio. Belinda Van Salkik, ¿cómo está? Fue salvajemente atacada por un tiburón mientras hacía surf en la playa sin redes. Su sorprendente recuperación y su vuelta a la vida normal es una historia de enorme coraje. Quizá más increíble aún sea haber sobrevivido después del ataque. Fue dejada por muerta por sus amigos, que estaban aterrados, y ella aguantó valientemente hasta que fueron en su ayuda. Estaba tumbada en mi tabla, en aquel momento con las manos y las piernas sobre la tabla, descansando. Yo era una entre unas 15 personas. Algo golpeó la tabla muy fuerte. Pensé que me estaban gastando una broma. No pensé nada hasta que el tiburón salió del agua y volcó la tabla. Caí al agua y empezó a morderme la pierna con fuerza. Notaba que la gente a mi alrededor se marchaba. Mi primer pensamiento era cómo iba a salir del agua. Estaba sola y no me podía mover de cintura para abajo. Mientras sus compañeros se ponían a salvo, Belinda se defendía desesperadamente, no sin esperanza. Desde la playa, un valiente compañero fue hasta el agua que estaba manchada de sangre y rodeando al tiburón, se puso a su lado. Cuando llegó hasta mí, se dio cuenta que el tiburón me había mordido la arteria principal de la pierna y puso la mano para que no saliera más sangre. Eso fue lo que me salvó la vida. Cuando llegaron a la playa, ella se mantuvo tranquila y consciente a pesar de conocer la gravedad de la situación. Me entró el pánico cuando vi que todo el mundo a mi alrededor estaba aterrorizado. Hombres hechos y derechos llorando. Miré y me vi la pierna. Y me di cuenta solo con verla de que era un ataque serio y de que me tendrían que amputar la pierna. Usa el mismo bloque aquí. Ha usado el mismo bloque aquí. Sobreviviendo a las heridas que podrían haberla matado, en la actualidad Belinda es una fuente de inspiración para todos los que han de vivir con una discapacidad física. Es difícil, es muy difícil. Te preguntas cosas para las que no hay respuesta, para las que nunca habrá respuesta.
Pero a medida que pasan los días y vas haciendo las pequeñas cosas, una cada vez, te vas dando cuenta de que lo que parecía una montaña del tamaño del Everest es alcanzable. Lejos de las redes de las costas pobladas, el tiburón blanco vaga libremente por los escarpados extremos del Cabo de Buena Esperanza. Mientras millones de plumas dominan el paisaje, 60.000 focas peludas del cabo retozan en las orillas de este desolado lugar conocido como Isla Dire. Aquí, en un entorno natural, los científicos pueden observar cómo los tiburones blancos cazan focas. Recogen información que puede que ayude a resolver el misterio del por qué algunas veces también atacan a los humanos. Desde el continente, en la cercana bahía Hanks, Craig Ferreira trabaja en el Instituto Sudafricano de Investigación del Tiburón Blanco, una organización que estudia los tiburones de la isla Dire. Como en muchos sudafricanos, la percepción de Ferreira del tiburón blanco ha cambiado en los últimos años. Hoy día protege al depredador, pero antes fue marinero y mató docenas de grandes blancos. En los años 60 y 70, Ferreira formaba parte de un grupo de pescadores de tiburones y buscadores de trofeos que casi exterminaron al gran blanco de las aguas sudafricanas. Como consecuencia de ello, Sudáfrica se convirtió en el primer país del mundo que prohibió la caza del tiburón blanco. Y Ferreira ha contribuido a su protección, marcando los tiburones y recogiendo valiosos datos. ¡Wow! Esto es excelente. ¿Está ya el tiburón? Hasta la fecha, en esta zona, hemos etiquetado, no los he contado exactamente, pero unos 220 tiburones blancos, lo cual supone, de hecho, más tiburones blancos que en todo el resto del mundo. En su misión para promocionar a los tiburones como criaturas valiosas, Ferreira trae fotógrafos y realizadores de cine a la zona de caza del blanco, donde ver a los animales de cerca es creer. Nos damos cuenta de que a quien quiera que traigamos aquí, independientemente de cuál fuera su actitud respecto a los tiburones antes, una vez visto el tiburón blanco se quedan enganchados. La abundancia de tiburones blancos en Dire, como evidencia el prolífico estudio de etiquetado que lleva a cabo Ferreira, convierte a esta isla en una de las últimas zonas de la Tierra donde la gente puede presenciar al mayor depredador del mundo. Ferreira ha traído a Dire una cámara experimental que permite a los investigadores tener una visión aún más cercana de los tiburones sin tener que mojarse. Aunque se atrae a los tiburones hasta el bote con cebo, los buceadores y las jaulas no se usan para filmar. El cámara se queda encubierta utilizando unas gafas de realidad virtual con diminutas pantallas de televisión para seguir los movimientos del tiburón. Una cámara submarina en miniatura puede ser maniobrada a pocos centímetros de las poderosas mandíbulas de un tiburón, ofreciendo una perspectiva que sería suicida en un cámara submarino de un equipo de buceo. Si no hay jaulas que les intimiden, los tiburones se acercan al cebo rápidamente. Para el cámara es todo un reto evitar que este tiburón de casi 4 metros aplaste la cámara de alta tecnología. La cámara ha superado la prueba y puede ser una valiosa herramienta que ayude a los científicos a estudiar todas las especies de tiburones peligrosos. Al contrario que las redes y los arpones, la nueva cámara es un arma, que en la guerra contra el tiburón no mata,
Los conocimientos que puede aportar a la ciencia algún día permitirán que el bañista y el tiburón convivan. A pesar de las abundantes historias de ataques trágicos, la actitud de mucha gente respecto a los tiburones ha cambiado en los últimos años. La educación ha sido clave para que aumente el interés por los tiburones, y ahora son miles las personas que salen al mar a buscarlos en encuentros que han sido previamente planificados. No todos los tiburones atacan a los humanos y a medida que los buceadores buscan a los depredadores, el miedo a los tiburones es sustituido rápidamente por la fascinación. Bucear con tiburones nació en las Bahamas como una diversión para aficionados al deporte de alto riesgo. Hacer de ello una de las variedades del buceo fue idea de un hombre que comenzó su carrera organizando secuencias con tiburones para las películas. ¿Así que estamos listos? Me llamo Stuart Cove. Nací en Nassau, Bahamas, y vivo aquí. Empezamos nuestra operación de buceo hace unos 15 o 16 años. Llevo buceando con tiburones desde 1985. De pelear con tiburones pasó a ser dueño de una tienda de buceo y vio florecer su negocio cuando los buceadores entusiastas de los tiburones empezaron a llenar sus embarcaciones. De repente estábamos buceando buscando tiburones. Alguien dijo, hay un tiburón en el agua. Todo el mundo saltaba por la borda. Si había un tiburón en el agua, todo el mundo saltaba al agua. La primera vez que se bucea buscando tiburones, la ansiedad va creciendo a medida que el bote se acerca al lugar de buceo. Da un poco de miedo, pero seguro que es interesante. He visto tiburones, pero es la primera vez que buceo para verlos de cerca. Adam Zakreski tiene 13 años, pero ya tiene licencia de buceo desde hace 1, y como muchos chicos de hoy, está obsesionado por los tiburones. Siempre he leído sobre ellos y me han encantado todas las películas de tiburón, así que quería ver cómo son en realidad. Estos tiburones van a venir para alimentarse. Estarán todo el rato nadando mientras dure el buceo. Nadarán sobre vuestras cabezas, a vuestro lado, puede que debajo de vosotros, como he dicho antes. Pero lo que tenéis que recordar es que no hay que intentar cogerlos, ¿de acuerdo? No toquéis a los tiburones. Es muy, muy importante. Aunque en general los tiburones son impredecibles, los profesores de buceo han aprendido a acercarse a ellos sin ser mordidos. ¿Algunas últimas palabras? Hemos hecho más de 50.000 inmersiones con los tiburones sin ni un solo incidente. Es increíble lo seguro que es. Esta zona está plagada de tiburones de los arrecifes del Caribe. Para que se acerquen, el profesor de buceo lleva 2 cajas llenas de vísceras de pescado troceadas. Es una invitación que nunca falla. El profesor de buceo rápidamente empieza a organizar a los depredadores interesados, que intentan acercarse a comer como en una escena circense. Rodeados por los tiburones, el grupo arrodillado permanece inmóvil, intentando superar la tentación de alejarse de los animales hambrientos. Han recibido instrucciones de mantener en todo momento las manos pegadas a la ropa, incluso cuando un tiburón se acerca demasiado. No se puede jugar con estos tiburones. Incluso hoy día, que llevamos 10 años buceando con estos animales, no se puede ir, tirarles de la cola o pegarles o agarrarles. Si haces eso, tienes problemas. Mientras te limites a observarlos en su entorno, no tienes problemas. ¿Qué tal va eso, Adam? Ha sido estupendo. ¿Ha sido un buen buceo? No me han mordido. ¿A qué distancia? ¿A qué distancia? Me han tocado. Les he tocado. Eran muy amistosos. Sí, muy amistosos. Están a tu alrededor. Las aletas te tocan el equipo, te mueven el pelo. Ha sido genial. ¿Qué tal, Rick? Ha sido fantástico. ¿Te ha gustado?
Ha sido fantástico. Llevo mucho tiempo buceando y los buceadores estamos acostumbrados a estar rodeados de peces, pero con los tiburones siempre es diferente. Era como alimentar a peces normales. Tienes que empujarlos. Solo quieren la comida, no persiguen a la gente. Ahí va. Tenemos que deshacernos de la madera que sobra. Stuart Cobb ha montado su negocio con su esposa Michelle. Durante estos años, los dos se han hecho expertos en el comportamiento de los tiburones. Mi mujer Michelle es obviamente mi socia en el negocio y por supuesto está en contacto con los tiburones. Estamos orgullosos de ella porque seguramente es una de las pocas mujeres en el mundo y sin duda la única mujer en esta región que alimenta a los tiburones. Es muy distinto mirarles que alimentarles porque el cebo está a tus pies y ellos te rodean. Da una sensación de poder una vez que coges el ritmo, pero al principio, cuando la caja está llena, se alteran mucho. Quiero decir que te rodean por todas partes y están muy excitados. Una vez que alimentas a unos cuantos, se mueven con una especie de ritmo de comida. Una vez que estás en ello, es una sensación estupenda. Es como la Bella y la Bestia. Ella se compenetra muy bien con los tiburones, más que nadie que yo haya visto bucear con ellos. Ella les trata con cariño. A mediados de los 80 se hizo un descubrimiento que le demostró a Stuart Cobb que bucear con tiburones era no solo seguro, sino divertido. A 20 kilómetros de la costa de las Bahamas, en una boya anclada en 1800 metros de agua, Cobb hizo sus primeras inmersiones de tiburones con una especie de mar abierto, el tiburón seda. Se mueven deprisa, giran rápidamente. Son unos tiburones pequeños muy agresivos. Se les llama tiburones de seda porque su piel es muy suave. Si frotas su piel desde la cabeza hasta la cola, es muy sedosa. Pero si les frotas desde la cola a la cabeza, es como papel de lija del 14. Al prepararse para bucear, Cobb llama a los tiburones desde las profundidades. En segundos, unos depredadores como pirañas hacen hervir la superficie, impidiendo que los buceadores se sumerjan. ¿Está bien? Sí. En esta cámara superlenta, los sedosos persiguen y capturan un cebo, mostrando su verdadera velocidad y su ensañamiento con los toros. Es muy importante no sacar las manos cuando están comiendo los tiburones. Se imaginan que nuestra mano es un pez. Y fijaos en el daño que han hecho en un momento. Un tiburón de 60 centímetros tiene dientes, no es como el perro del vecino. Creo que el buceo con el tiburón de seda que comenzamos en 1985 fue el comienzo del fenómeno de los tiburones que hoy tenemos en Bahamas. He visto cómo las actitudes de todo tipo de personas cambian respecto a los tiburones. Cuando empecé a bucear con los sedosos y a llevar buceadores hasta ellos, todo el mundo en la isla se enfureció. Decían, estás loco, van a morder a alguien, la gente no va a querer venir. El Ministerio de Turismo casi me lo prohibió, pero seguí con ello,
porque en lo que a ellos se refería no había tiburones en las Bahamas. Pero después de unos años, el mito se ha desvanecido. Se han dado cuenta de que el tiburón no es el asesino que nos habían hecho pensar. Ahora los tiburones aquí son casi héroes nacionales. Gracias a los cientos de inmersiones con los sedosos, Cobb descubrió que no solo podía tocarlos y acariciarlos, sino que resultaba muy fácil que los tiburones se quedaran inmóviles. Creo que descubrimos por accidente al tocar a los tiburones que si los agarras por la cola y los agitas suavemente, se quedan paralizados, lo que ahora se llama inmovilidad estimulante. Fuimos los primeros en descubrirlo. La inmovilidad estimulante permitía a Cobb quitar los anzuelos a los tiburones que los habían tragado por accidente con relativa facilidad, lo cual es beneficioso para los animales, que son la espina dorsal de su negocio. Pero ni Cobb ni los biólogos marinos comprenden qué hace que los tiburones se queden quietos. Los científicos especulan que la inmovilidad estimulante se puede haber desarrollado para facilitar la copulación, dando al macho más tiempo para fertilizar a una hembra inmóvil. Sea cual sea su propósito, la inmovilidad estimulante ha permitido a Cobb demostrar lo dócil que puede ser un tiburón. Es muy corriente que cuando vamos a bucear, los buceadores no quieran meterse al agua. Los tiburones nadan por toda la superficie. Pero después de unos minutos se dan cuenta de que son criaturas fantásticas, maravillosas. Y rápidamente el miedo desaparece. Cuando salen del agua están tan excitados y emocionados que creo que se han curado del miedo a los tiburones. Solo hace falta una inmersión. Para muchas personas de la generación de la película Tiburón, bucear con tiburones es un poco como hacer paracaidismo o escalada, la prueba final del coraje de uno. ¿Cómo te sientes, Alda? Nerviosa. ¿Sí? Sí, pero no lo he pensado mucho, así que veremos cuando lleguemos allí. Creo que estoy lista. No sé. Veremos cuando nos metamos al agua. Esa será la gran prueba. Todos los días vamos con gente y algunas veces hay mucho silencio en el barco. A la salida todo el mundo está comprobando su equipo, enredándose con él. Siempre se suda mucho. Cuando se meten en el agua al principio están mirando a todas partes y no se concentran en bucear, pero enseguida se quedan completamente alucinados. Salen del agua y dicen, la mejor inmersión que he hecho en mi vida. Esto es buceo con tiburones. Ahora estamos en un lugar llamado Pared del Tiburón. Lo llamamos así porque hay un muro y aquí hay un montón de tiburones. Lo primero que debéis hacer es vaciar el aire de vuestro PC y después sentaros. O de rodillas o así, con una rodilla y un pie. Lo prefiero así. Es mucho más cómodo y los tiburones pueden bucear debajo de las piernas. Bien, ¿de acuerdo? ¿Vuelves? Sí. Si no estoy detrás de ti, sigue sin mí. Vaya. Muy bien, vamos allá. Cuenta hasta 5, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. En el muro del tiburón, Judy y Alda tienen su primera experiencia con tiburones. Un grupo de la especie de los arrecifes del Caribe de algo más de 2 metros. Si no hay cebo, los tiburones son cautelosos. Observan a los buceadores con curiosidad por si sueltan algo. La acción de verdad empieza en la segunda inmersión del día, una sesión de alimento en un lugar llamado Runway, donde los tiburones llegan en gran número y siempre con un enorme apetito.
Para proteger sus manos de un mordisco accidental, el alimentador de tiburones lleva guantes de mallas de metal como los que usan algunos carniceros para evitar cortes. Para Judy y Alda, la única protección es quedarse lo más tranquilas y quietas posible. En este remolino de actividad, un tiburón podría confundir un brazo o una pierna con el cebo fácilmente. Sorprendentemente, ningún buceador ha sido mordido durante una sesión de alimentación. Un homenaje a los años que Stuart Cobb lleva estudiando el comportamiento del tiburón de los arrecifes. Después de unos cuantos cientos de inmersiones, nos empezamos a dar cuenta de que estos tiburones eran como los sedosos. No quieren comer a gente o morder a gente, y podemos alimentarlos con una lanza. Hoy en día, como has visto, tenemos 20 o 30 tiburones entre las piernas empujándonos, y los alimentamos de una forma ordenada, de una forma muy segura. ¿Qué tal, Judy? Ha sido genial. ¿Te ha gustado? Son maravillosos. Gracias. ¿Qué tal ha ido? Ha sido increíble. ¿Increíble? No me lo puedo creer. En solo una generación, la percepción de los tiburones ha sufrido rápidos cambios. Antes era universalmente rechazado, pero hoy hay un rayo de esperanza para la relación entre el hombre y los tiburones. Un nuevo inicio de paz para dos enemigos eternos.